Hola, mi nombre es Fide y bienvenidos a este espacio de transformación. Hay historias que no comienzan con valentía, sino con miedo. Y hay caminos hacia Dios que no se construyen con certezas, sino con dudas. Esta es la historia de un hombre impulsivo, lleno de errores, de contradicciones, de momentos de fe ardiente y otros de cobarde negación. Un hombre que en su debilidad se convirtió en un símbolo eterno de perdón y esperanza. Su nombre es Simón Pedro, el apóstol que negó a Cristo y que fue elegido para levantar su iglesia. Porque su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados. ¿Quién no ha fallado cuando más debía mantenerse firme? ¿Quién no ha sentido vergüenza de su fe frente a un mundo que la ridiculiza? ¿Quién no ha huido del amor de Dios solo para descubrir que Él nunca huyó de nosotros? Si alguna vez has sentido que tu fe no es lo suficientemente fuerte, quédate, suscríbete y acompáñanos en este camino, porque la historia de Pedro puede enseñarte que incluso la fe más temblorosa puede sostener los cimientos del reino de Dios. Capítulo 1. La fragilidad de un pescador. Antes de que se convirtiera en Pedro, la roca de la iglesia fue Simón, un hombre común que conocía más de fracasos que de victorias. Su vida transcurría a la orilla del mar de Galilea, entre redes húmedas, callos en las manos y madrugadas de incertidumbre. El oficio de pescador no era sencillo. Cada día dependía del clima, de las fuerzas de las corrientes, del capricho del mar. Había noches enteras de trabajo duro en las que apenas conseguía unos cuantos peces para sostener a su familia. Era una vida de esfuerzo constante, de cansancio acumulado, de sueños que parecían tan frágiles como las redes que se rompían con facilidad. Tenía un carácter fuerte y explosivo. Era impulsivo al hablar, rápido para enojarse y, muchas veces, lento para reflexionar. No era un hombre refinado, no era un estudioso de las Escrituras, no era alguien que los líderes religiosos de Jerusalén considerarían digno de enseñar. Era simplemente un pescador, un hombre rudo, con las marcas del sol en la piel y el olor a mar impregnado en su ropa. Pero bajo esa rudeza se escondía un corazón inquieto. Simón era humano, demasiado humano. Tenía la fuerza de alguien que lucha por los suyos, pero también la debilidad de quien no siempre sabe dominarse. Amaba con pasión, pero también temía con la misma intensidad. Y esa mezcla de luces y sombras lo hacían profundamente real, profundamente cercano, como cualquiera de nosotros. Quizás tú también te has sentido como Simón, trabajando sin descanso, sintiendo que la vida se repite una y otra vez sin un rumbo claro, soñando con algo más, con una razón que dé sentido a todo ese esfuerzo. Y al igual que él, tal vez has sentido que no tienes las cualidades que otros parecen tener, no la inteligencia, no el prestigio, no la preparación, solo la vida común, con sus luchas y derrotas. Lo hermoso está allí, precisamente ahí. Es donde comienza la historia de Dios con nosotros, porque Dios no busca lo perfecto, sino lo dispuesto. No llama a los sabios, sino a los sencillos. No escoge a los fuertes, sino a los que reconocen su propia debilidad. Imagina por un momento esas noches silenciosas en el lago, bajo un cielo lleno de estrellas.
Tal vez en lo profundo de su corazón, Simón se preguntaba si alguien lo veía, si su vida tenía algún valor más allá de la pesca. Y en esos pensamientos silenciosos, Dios respondía en secreto: sí te veo, sí te he escogido, sí tengo un plan contigo. Así era la vida de Simón antes de Cristo, ordinaria, repetitiva, llena de dudas y errores, pero también cargada de un potencial que ni él mismo podía ver. Y es ahí donde muchos de nosotros nos encontramos hoy, en medio de la rutina, en medio de la lucha diaria, sin darnos cuenta de que Dios nos está mirando, esperando el momento perfecto para llamarnos por nuestro nombre. Porque antes de ser Pedro, la roca, fue Simón, el pescador cansado. Y antes de ser un líder de multitudes, fue un hombre con miedo. Y antes de escribir su nombre en la historia de la fe, fue simplemente trabajador que se preguntaba si su vida tenía algún propósito. Su historia nos recuerda que Dios no necesita grandeza para obrar maravillas, solo necesita un corazón dispuesto. Capítulo 2. Desde la orilla de la duda hasta el llamado eterno. La jornada de Simón, el pescador impulsivo de Galilea, parecía destinada a repetirse eternamente en las redes y las aguas del lago. No era un hombre malvado, ni tampoco santo, era simplemente humano, con sus virtudes y defectos, con sus intentos torpes de hacer lo correcto y sus inevitables fracasos. Y es precisamente en ese terreno común, en el escenario más cotidiano, donde Dios suele irrumpir con más fuerza. Fue una mañana como tantas otras. El sol apenas se levantaba sobre el mar de Galilea, tiñendo el horizonte con tonos de fuego, cuando Simón y su hermano Andrés regresaban a la orilla con las redes vacías. Habían trabajado toda la noche sin éxito, y el cansancio, mezclado con la frustración, pesaba más que cualquier carga. Fue entonces cuando un hombre desconocido se acercó, rodeado de la multitud que anhelaba escuchar sus palabras. Aquel hombre, con mirada serena pero firme, le pidió a Simón algo sencillo: que le prestara su barca para enseñar desde allí. Simón, sin entender del todo por qué, accedió. Y en ese pequeño gesto, aparentemente trivial, comenzó a cambiar el curso de su historia. Mientras Jesús hablaba, Simón escuchaba. No entendía todo lo que decía aquel maestro, pero había algo que iba más allá del razonamiento. Era como si cada sílaba atravesara su alma y tocara una fibra dormida dentro de él. Cuando terminó de hablar, Jesús lo miró directamente a los ojos y pronunció unas palabras que, a primera vista, sonaban absurdas. Lleva la barca a aguas profundas y echa las redes para pescar. Simón, agotado y desilusionado, estuvo a punto de rechazarlo. Sabía que en pleno día los peces no mordían. Sabía que ya lo había intentado todo, pero algo en la autoridad de esa voz lo impulsó a obedecer. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Y entonces ocurrió el milagro. Las redes antes vacías comenzaron a tensarse bajo el peso de una pesca tan abundante que las cuerdas amenazaban con romperse. Simón cayó de rodillas ante Jesús, sobrecogido por un sentimiento que nunca antes había experimentado, la conciencia de su pequeñez ante lo divino. Apártate de mí, Señor, porque soy un pescador, dijo con la voz quebrada. Pero Jesús no lo apartó, lo miró con ternura y firmeza, con esa mirada que ves
más allá de los errores y alcanza el potencial escondido en el corazón humano. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese fue el instante en el que Simón, el pescador común, comenzó a transformarse en Pedro, el apóstol. No fue un proceso inmediato ni sencillo. Aceptar el llamado significó dejar atrás todo lo que conocía, su sustento, su seguridad, incluso su identidad. Significó confiar en un camino que no entendía y seguir un hombre que apenas conocía, pero que había logrado tocar lo más profundo de su ser. Y así, sin mapas ni certezas, lo dejó todo: redes, barca, lago, y siguió a Jesús. En ese momento no fue solo el inicio de su ministerio, fue el inicio de un viaje interior, porque cuando Cristo entra en la vida de alguien, no solo cambia su destino, cambia su esencia. Lo que antes era ordinario se vuelve extraordinario. Lo que parecía inútil se convierte en un instrumento, y lo que parecía perdido encuentra un propósito. Hay algo profundamente humano en esa escena. Pedro no fue llamado por ser perfecto, sabio o santo. Fue llamado en medio de su fracaso, en el cansancio, en la frustración. Fue llamado cuando ya no esperaba nada más. Y tal vez en eso radica el mayor consuelo de su historia, que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. Así como Pedro, muchos de nosotros seguimos arrojando redes en mares vacíos. Nos esforzamos una y otra vez, solo para ver cómo nuestros intentos se deshacen entre las manos. Pero es en ese momento, cuando las fuerzas se agotan y el alma se rinde, cuando Cristo suele subir a nuestra barca, no siempre con milagros visibles, pero siempre con un llamado: sígueme. Y ese sígueme tiene el poder de cambiarlo todo. Capítulo 3. Entre la fe y el miedo. Desde el instante en que dejó las redes, Pedro no volvió a ser el mismo. Siguió a Jesús por aldeas polvorientas, caminos olvidados y ciudades hostiles. Lo vio sanar enfermos con un toque, devolver la vista a los ciegos y levantar muertos con solo pronunciar su nombre. Cada paso junto a él era una lección, cada milagro una revelación, pero sobre todo, cada día era una lucha entre dos fuerzas opuestas que habitaban en su interior: la fe y el miedo. Pedro no era un santo en formación impecable, era un hombre que tropezaba. Incluso mientras caminaba al lado del Mesías, su carácter impulsivo, el mismo que lo llevó a dejar todo sin mirar atrás, muchas veces lo hizo hablar antes de pensar y actuar antes de comprender. Y, sin embargo, Jesús no se cansaba de corregirlo, guiarlo, moldearlo con paciencia infinita. Fue Pedro quien, llevado por un arrebato de fe, se atrevió a caminar sobre las aguas cuando vio a su maestro acercarse en medio de la tormenta. Por un breve instante, lo imposible fue posible. Sus pies tocaron el mar como si fuera tierra firme, pero el viento rugió, la duda lo invadió y comenzó a hundirse. Jesús, con una mezcla de firmeza y ternura, lo sostuvo de la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese episodio marcó su alma. Pedro entendió que la fe no era ausencia de miedo, sino la decisión de mirar a Cristo incluso cuando el miedo grita más fuerte. La dualidad de su corazón se volvió aún más evidente cuando Jesús comenzó a hablar del sufrimiento que le esperaba en Jerusalén. Pedro, que lo amaba profundamente, no podía aceptar la idea de verlo morir.
«Eso no te sucederá jamás, Señor», protestó. Pero Jesús lo reprendió con dureza. «Apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Fue un golpe doloroso, pero Pedro no había hablado por maldad, sino por amor. Sin embargo, tuvo que aprender que seguir a Cristo no significaba imponerle a Dios nuestra voluntad, sino rendir la nuestra a la suya, incluso cuando no la entendemos. El momento más alto de su fe llegó en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?». Y Pedro, sin titubear, respondió con la convicción que no venía de la carne ni de la razón: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Aquel día Jesús lo llamó piedra y prometió que sobre esa fe levantaría su iglesia. Fue un honor inmenso y una responsabilidad que aún no comprendía por completo. Pero la fe más pura no lo liberaría del miedo más oscuro. En la última cena, cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro respondió con firmeza: «Aunque todos te nieguen, yo jamás lo haré». Sin embargo, unas horas más tarde, bajo el frío de la madrugada y el peso del terror, negó conocer a su maestro 3 veces. La última vez lo hizo con maldiciones en los labios. En ese instante el gallo cantó y sus ojos se encontraron con los de Jesús. Pedro no escuchó reproches, solo vio una mirada llena de amor y tristeza, y eso bastó para quebrarlo por dentro. Salió corriendo y lloró amargamente. Su caída fue estrepitosa, pero necesaria, porque fue ahí, en la vergüenza más profunda, donde comenzó su verdadera conversión. La vida con Cristo había sido un constante vaivén: fe y miedo, valentía y cobardía, promesas y traiciones. Pero cada error lo acercaba más al propósito que Dios tenía para él. Cada caída lo preparaba para levantarse con más humildad, y cada lágrima lo hacía comprender que el amor de Dios no depende de la perfección humana, sino de un corazón dispuesto a seguir intentándolo. Y quizás ese sea el mayor consuelo para todos nosotros, que incluso cuando tropezamos, Dios sigue llamándonos. Incluso cuando lo negamos, Él sigue creyendo en lo que podemos llegar a ser. Capítulo 4. De la negación al martirio. Tras la resurrección, Pedro no sabía si tenía un lugar en la historia de Cristo. Había prometido fidelidad y fallado de la forma más dolorosa. Culpable, avergonzado, regresó al lugar donde todo comenzó, el mar. Volvió a lanzar las redes como si pudiera huir de su vergüenza, escondiéndose en la rutina. Pero Jesús volvió a buscarlo. Una mañana, mientras pescaba, reconoció esa voz familiar desde la orilla: «Echad la red a la derecha de la barca». Las redes volvieron a llenarse como aquel primer día, y en ese instante Pedro no dudó. Se lanzó al agua y nadó hacia él. El maestro lo esperaba con pan y pescado junto a un fuego encendido, pero también con una herida que debía sanar. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». 3 veces preguntó Jesús, y 3 veces respondió Pedro. 3 negaciones, 3 afirmaciones. No era un castigo, era redención. Con cada respuesta, Jesús lo restauraba y lo confirmaba en su misión: «Apacienta mis ovejas». Desde ese día, Pedro ya no fue el mismo.
El miedo que antes lo había paralizado se convirtió en fuego en su interior. El hombre que negó conocer a Jesús ahora proclamaba su nombre en plazas y sinagogas, sin importar las amenazas ni el riesgo. Su voz, antes temerosa, se volvió firme como roca. En Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, fue él quien se puso en pie para hablar a la multitud. Su predicación conmovió a miles y aquel mismo día más de 3,000 personas fueron bautizadas. No hablaba con erudición ni con retórica sofisticada, sino con la autoridad de quien había sido perdonado. Esa es la fuerza del testimonio. Nadie habla con más poder que quien ha conocido su propia miseria y aún así ha sido amado por Dios. Pero su camino no sería fácil. Pedro fue perseguido, encarcelado, golpeado y amenazado. Sin embargo, nunca retrocedió. Cada golpe reforzaba su fe. Cada amenaza lo hacía más valiente. Comprendió que su vida ya no le pertenecía, ya no vivía para sí, sino para aquel que lo había llamado en la orilla. Viajó por ciudades paganas, predicó en el corazón del imperio, consoló a comunidades perseguidas y sostuvo a la iglesia naciente desde su testimonio. Su liderazgo no fue el de un gran gobernante, sino el de un pastor que conoce el dolor de sus ovejas porque él mismo fue herido. Cuando lo arrestaron en Roma bajo el reinado de Nerón, sabía lo que le esperaba. No rogó por su vida ni intentó escapar. Aceptó la cruz como su destino final, como el último acto de amor hacia su Señor. Y cuando le ofrecieron ser crucificado como Jesús, pidió hacerlo al revés, cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como él. Así murió Pedro, el hombre que un día fue pescador, impulsivo y temeroso, convertido en piedra sobre la que Cristo edificó su iglesia. Su vida fue una prueba viviente de que el fracaso no es el final, que la gracia transforma y que el amor de Dios puede levantar a cualquiera sin importar cuán bajo haya caído. Su legado no se mide solo en palabras o milagros, sino en valentía, en la fe inquebrantable que lo llevó a entregar su vida por la verdad, en el testimonio de que el amor vale más que la vida misma. Y en esa entrega final, Pedro dejó un camino trazado para todos nosotros, el camino de quien tropieza, cae, llora, pero sigue caminando detrás del Maestro, sin mirar atrás. Epílogo: el poder de levantarse. La vida de Pedro es, en el fondo, un espejo de la nuestra. No fue un héroe inalcanzable ni un santo perfecto desde el principio. Fue terco, impulsivo, temeroso y muchas veces cayó. Pero en cada caída Dios lo levantó. En cada negación lo llamó por su nombre. En cada fracaso lo transformó en testimonio. Y eso nos enseña que el amor de Cristo no busca perfección, busca disposición, que no se trata de nunca caer, sino de levantarse una y otra vez, sabiendo que hay una mano extendida esperándonos en la orilla. Pedro nos recuerda que la fe no es ausencia de debilidad, sino perseverancia en medio de ella, que el llamado de Dios no se cancela por nuestros errores, sino que muchas veces empieza precisamente allí, y que incluso quienes han huido del Calvario pueden terminar abrazando la cruz con energía. Tal vez tú, al igual que Pedro, has negado a Cristo con tu silencio, con tus decisiones o con tus miedos. Tal vez sientes que tus fracasos te han dejado fuera de su plan,
Pero si hoy escuchas mi voz, si hoy sientes ese llamado, no ignores lo que Él quiere decirte. Todavía hay un propósito para ti. Reflexiona. ¿Qué harías si supieras que Dios aún confía en ti? Incluso después de todo, ¿qué pasos darías hoy si creyeras que tus errores no te definen? Pedro terminó sus días crucificado, no como un castigo, sino como el testimonio más puro de amor. Su muerte no fue derrota, sino victoria, porque quien alguna vez negó a Cristo terminó proclamándolo hasta su último aliento. Y esa es la esencia del Evangelio, que la gracia tiene la última palabra. Así que si alguna vez has dudado, si has caído más veces de las que puedes contar, recuerda esto: la historia de Pedro no se trata de su debilidad, sino del poder de Dios obrando a través de ella. Y esa misma fuerza está hoy disponible para ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en esta travesía de fe. Queremos saber qué opinas en tus comentarios. Aquí en Narraciones Fide seguiremos explorando vidas transformadas por Cristo para que tú también descubras cómo su gracia puede transformar la tuya. Porque al final, todos tenemos un poco de Pedro dentro de nosotros, y en las manos de Dios, incluso las piedras más imperfectas pueden convertirse en el fundamento de algo eterno.